¿Quién es él? 10 de la noche, 7 minutos. Gracias por su espera. Estamos con un programa que les había prometido ya hace algunos días, donde íbamos a revisar juiciosamente quién es ese personaje que en las últimas semanas ha salido en los titulares de prensa, sobre el cual pesan muchas sospechas internacionales, sospechas que tienen que ver directamente con la relación que ha mantenido con China, luego de una contingencia que tiene parcialmente el mundo paralizado. Les hemos dicho desde nuestro compromiso cómo queremos sembrar esperanza en ustedes, en un momento en el cual la incertidumbre es tal vez lo único seguro. Pero eso sí, con la esperanza puesta, tratando de analizar con ustedes, con esta comunidad de analíticos tan importante, qué es lo que está pasando, de dónde viene y probablemente para dónde irá. Parte de ello son nuestras imágenes de fondo, donde vemos ciudades en movimiento, donde vemos la vida activa y donde nosotros desde nuestro sentido común les estamos diciendo a ustedes que las economías deberían reactivarse inteligentemente, con responsabilidad y con todo ese autocuidado que debemos tener. Pero si las economías se mantienen en esa posición tan pasiva como están pretendiendo algunos líderes, que no, dan esas posibilidades de que la gente que vive de lo que ganan el día a día, del pan cojero, del insumo diario, pues va a hacer que las ciudades estallen en caos, porque cuando el ser humano tiene hambre, justamente el instinto más básico es el que sale a relucir. De manera que nuestra invitación muy respetuosa a todas las sociedades, a los gobernantes, por quienes mandamos mucha luz para que de verdad tengan ideas brillantes y por lo menos mucho más seguras, que permitan esa activación lenta de las economías en el mundo y que permita de una manera cuidadosa, con nuestra disciplina como sociedad, con nuestra manera de cuidarnos, pues volvernos a reactivar prontamente, paulatinamente, inteligentemente y responsablemente, muy responsablemente. Y eso parte del compromiso de cada uno. ¿Quién es él? Ese es nuestro programa en el día de hoy y agradezco a las personas que están conectadas con nosotros. Ya somos 805 personas. El programa de hoy es un programa donde vamos a tener mucha información, donde lo hemos hecho con el mayor respeto, donde sabemos que en este momento la humanidad tiene muchas preguntas y nosotros también tenemos esas preguntas. Esas respuestas no las tiene nadie, esas respuestas no podemos decir hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Lo único que hacemos desde este espacio humildemente es ponerles a ustedes toda la información para que ustedes sean sus propios analistas. Por eso tenemos esta comunidad de analíticos. Y por eso todos los días tratamos de llevarles toda esta información con la mayor responsabilidad. Antes de ir con Tedros Adhanom, quien es el actual director de la Organización Mundial de la Salud, quisiéramos partir de esta revolución que ha causado en el mundo entero, incluso científico, el Premio Nobel de Paz del año 2008, porque es un punto de partida muy importante para este análisis que vamos a tener con ustedes en esta noche del 30 de abril del año 2020, cuando tenemos las 10 de la noche, 11 minutos. Él es Luc Montagnier, él es virólogo francés, fue el Premio Nobel de Medicina en el año 2008, justamente por una investigación muy importante, un estudio de años para reconocer ciertas características cruciales del VIH. Pues Luc Montagnier, el virólogo francés, ha revolucionado el mundo entero, porque hace no menos de 5 días, en una entrevista que le ofreció al medio CNews de Francia, dijo que le podían quitar el Premio Nobel del año 2008 de Medicina, pero que para él toda esta situación había sido creada. Y dio una serie de argumentos muy puntuales que hoy hacen parte de todas esas preguntas que se hace la humanidad entera. Este tipo de voces, que son de mucho peso científico y académico, pues de alguna manera también respaldan esas investigaciones que han hecho desde los Estados Unidos, la CIA particularmente, que confirmaba que sí se habían dado muchas revelaciones frente a apuntes que marcaban directamente a que había sido generado y que había surgido en este país determinado que ustedes ya saben que mantiene unas relaciones muy estrechas con la OMS, esas relaciones suspicaces que mantienen China y la OMS. ¿El por qué?
vamos hoy entonces a entender. Bienvenidos a este programa que les hemos preparado con mucho cariño. Voy a ir a mi ronda de saludos. La primera persona que se conectó esta noche es Pablo Batista. Julián Jerez también nos está saludando. Luis Sánchez, Santi Fornés, madrugaste, te extrañábamos mucho en España. Gracias, Santi, por acompañarnos esta noche. Savannah dice, buenas noches, está en México, en Veracruz. Qué rico, en México. Abrazo para ti fuerte, Savannah. Yuri Algain, Gota Bol, Baldo Santiago, Luis Carlos Diosa en Medellín. Saludos. Arminda Quintero, Clara Molena y Esteriliza Santiago, que siempre nos saluda. Gracias, Santiago, qué rico que estás con nosotros. Vampi Rafa, que siempre se conecta. Mónica Calle News, Juvenal Rendón. Juvenal, qué gusto, qué honor que estés con nosotros. Vi tu último comentario, lo estoy depurando. Es un comentario muy interesante con una información valiosísima. Muchas gracias por hacer parte de nosotros. Quiero saludar a Sol Vidal, me estuvo tratando de contactar por Skype. Sol, nos gusta mucho que nos trates de contactar, pero Skype no es abierta para esta comunidad, es más que nada para efectos de entrevistas, así que nos puedes contactar por acá o también por Twitter, donde tenemos una cuenta donde generalmente recibimos allí mensajes por el interno, privados. Entonces, muchísimas gracias a las personas que nos buscan y a todos ustedes. Ya somos 1,297 personas, o sea que es momento perfecto para que justamente empecemos esta emisión. En el caso de Venezuela, antes de ir con Tedros Adhanom, pues justamente Nicolás Maduro en las últimas horas se alineó con la OMS y ahora la OMS está tratando de recuperar un oro que tiene guardado el régimen de Nicolás Maduro en unas cuentas internacionales. Así que todo esto será materia de desarrollo para los próximos días. Está exactamente en el Banco de Inglaterra y parece que ese oro está atrapado en ese banco y la OMS, Tedros Adhanom, está ayudando directamente a Nicolás Maduro para que puedan rescatar ese oro y atender la crisis que tiene en este momento Venezuela. Una crisis que además no solo es la crisis humanitaria que ya traía con antelación, sino que se ha agravado, por supuesto, con este tema de la pandemia. Ahora sí, señoras y señores, les queremos dar la bienvenida oficialmente a esta emisión para hoy, 30 de abril del año 2020, cuando tenemos las 10 de la noche, 15 minutos, un contexto previo para reunir más que nada nuestra comunidad. 1,443 personas con nosotros, sean todos bienvenidos. La OMS, ¿quién es él? ¿Quién es Tedros Adhanom? ¿De dónde viene? ¿Por qué su relación tan estrecha con China? ¿Qué intereses hay? ¿Ya se sabía de todo esto? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué se habría podido evitar toda esta situación que está viviendo el mundo? Están suplicando que les crean. Perdieron la confianza internacional. Aquí está. Trust us, the worst is yet ahead of us. Fue ministro de Salud durante la epidemia del cólera que tanto afectó a esa población. Informativo G24, www.canalg24.tv. Pues justamente la ONU, ya ustedes lo sabían, se los habíamos anunciado aquí en el informativo G24, anunció que venían hambrunas de grandes proporciones bíblicas y que se podía hacer otro riesgo de esta difícil situación que está viviendo la humanidad. Una situación que también dicen muchas de las voces internacionales que está siendo justamente aprovechada, probablemente para allanar el camino e implementar el comunismo mundial. Así también lo aseguró el canciller de Brasil y se los explicábamos el día que hicimos el especial con Carlos de Contracultura, que les recomiendo esa entrevista, la pueden encontrar en nuestra lista de videos y también luego hicimos una ampliación en el canal de él para que lo visiten. Pues la Organización Mundial de la Salud
dice que toda esta hambruna se concentraría principalmente en países donde se han vivido conflictos muy agudos recientes y menciona en Sudamérica el caso puntual de Venezuela. Eso es lo que dice Tedros Adhanom, quien hoy está ayudándole a Nicolás Maduro a tratar de rescatar un oro que se encuentra atrapado en el Banco de Inglaterra. Pero más allá de eso, frente a esas relaciones sospechosas que ha mantenido la OMS con China, ¿por qué está suplicando Tedros Adhanom que se le crea a la Organización Mundial de la Salud? Perdieron la confianza internacional. Prevengamos esta tragedia. Un virus que muchas personas aún no entienden. Muchos países muy desarrollados están sacando conclusiones erróneas porque ellos no lo sabían y aún no lo entienden. Y advertimos incluso a los países muy desarrollados que este virus sorprendería a los países más desarrollados. Lo hizo. Nosotros dijimos eso. Sorprendería hasta los países más ricos. Nosotros lo dijimos. Están los registros. Detengamos estas sorpresas. Paremos la tragedia. Cientos están muriendo, es algo muy serio. Incluso una vida es valiosa. El presidente de los Estados Unidos ya había advertido quitar estos fondos al organismo que depende directamente de la ONU, y la principal causa básicamente es que señala que ha habido una mala gestión frente a la pandemia del coronavirus en el mundo. Pero esto es mucho más profundo y cuando uno lo detalla, Donald Trump estaría por el camino correcto. ¿Por qué? Ya les vamos a explicar. Primero, el señalamiento hacia la Organización Mundial de la Salud por haber ocultado información en las primeras semanas, donde incluso se negó a declararlo pandemia pese a que ya estaba presente en más de 3 continentes. Un comparativo de la situación que se está dando, y es que los chinos han venido ganando espacios en espacios que los Estados Unidos han venido dejando. Tedros Adhanom es un producto de eso, de ese liderazgo emergente que ha venido tomando la China en determinadas regiones. Y África, de donde es oriunda el director de la OMS, no es lo contrario. Los chinos en este momento son los mayores inversores, junto con los indios, y en alguna parte de Brasil y algunos países europeos, en mucha menor proporción, de la inversión en infraestructura y en otros campos en los países africanos. Y el producto de eso es que a partir del 2017 el señor Adhanom asumió la presidencia de la OMS, a pesar de que tiene antecedentes. El segundo tiene que ver con el escándalo que hoy se conoce de unos correos enviados por la antigua Taiwán, hoy se llama Taipei, pues porque China está disputando Taiwán y no quieren que se llame Taiwán sino Taipei para que lo desaparezcan de los rastros geopolíticos que han dejado un país que, aunque era del imperio chino, hoy tiene unos niveles de desarrollo impresionantes. Estamos hablando del actual Taipei y conocido antiguamente como Taiwán. La presidenta de Taiwán o Taipei, como usted le quiera llamar, ha publicado unos correos electrónicos donde argumenta que efectivamente ella sí le avisó a la Organización Mundial de la Salud cuando se estaban pasando los brotes del virus desde China y hasta Taiwán. Y dice ella que fue ignorada. Pues le preguntaron a Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, y dijo, no, a mí nunca me llegaron ninguno de esos correos que ella dice. La jefe de Estado de Taiwán, pues ni corta ni perezosa le salió al paso a esto, y lo que dice básicamente es que yo no qué, un momentico, y publicó estos correos que son evidentes, con fecha, publicados, y les vamos a contar más adelante, evidencia que sí se le advirtió a la Organización Mundial de la Salud y hubo negligencia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Justamente para hacer seguimiento de ese papel que ha cumplido la OMS, la dirección a través de Tedros Adhanom y estas decisiones recientes de Donald Trump, estamos con el coronel Jaime Ariza.
Él es actualmente uno de los analistas internacionales más importantes del continente y también podemos decir que él es profesor de Asia y África en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá para ayudarnos a entender todo este contexto. Coronel, ¿qué antecedentes se tienen o qué precedentes se conocen de Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud? Él fue ministro de Salud del gobierno socialista que dirigió Etiopía, que venía desde el año 74, bajo el régimen del Derek, un régimen socialista de junta militar, y que estuvo hasta el año 87 en el poder. El canciller de la República de Etiopía y fue ministro de Salud durante la epidemia del cólera que tanto afectó a esa población. Si nosotros recordamos, en el día de las elecciones del señor Adhanom, hubo mucha ¿polémica? Agitación y polémica por esas situaciones. Ahora, todo esto desemboca en que Donald Trump tome la decisión de decir, pues entonces hubo negligencia, no hubo un manejo transparente, no ha sido eficiente, la pandemia está regada y Estados Unidos es el país más golpeado, pues entonces no hay más recursos de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud y esos recursos se los voy a enviar a mis nacionales, es decir, a los estadounidenses, con un cheque que además irá firmado directamente por Donald Trump. Así está la cosa. Bienvenidos a este análisis del informativo G24. Lo que tenemos nosotros es que el producto del liderazgo de Adhanom en esta importante organización rectora de la salud mundial diría yo que es un hombre dirigido, o por lo menos que le hace el juego a los chinos. Entonces, eso es muy importante porque esto es un antecedente en el cual uno observa que los chinos fueron preparando una serie de escenarios para descargar en cierta forma su capacidad diplomática, tanto diplomática pública como diplomática cerrada o a puerta cerrada o por debajo de la mesa, como lo llaman, para prever cualquier situación que se le viniera a dar, como la que se está viviendo ahorita con el virus chino. El primero de los señalamientos consiste en que no solo la Organización Mundial de la Salud, sino China también habría ocultado información importantísima durante las primeras semanas de brote, lo que había proporcionado que esto se expandiera de una manera incontrolable como la estamos viviendo. O sea que toda esa influencia que se nota en donde ha trabajado para intereses chinos, tal como lo denunció Donald Trump, hace que muchas personas ratifiquen, como le llaman actualmente, Organización China de la Salud. El presidente Trump fue muy claro en esto y por eso fue que le quitó el apoyo al soporte económico que mantenía los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Pero es que él fue director, o fue elegido director con el voto de la Unidad Africana. Entonces, yo creo que evidentemente el señor Adhanom pues tiene que tener un motivo de agradecimiento con el régimen de Xi Jinping por haber, yo creo que intermediado para que ese voto se definiera a favor del señor Adhanom. Acuérdese que Tedros Adhanom no quiso hasta el último momento declarar esto una pandemia. Una pandemia es cuando ya la epidemia se sale de un país, de una zona fronteriza, se extrapola a otros territorios. Y en este caso pues ya estaba presente, como les digo, en más de 3 continentes para ese momento. Hoy ya lo tenemos en casi todos, con una menor indicación, digamos, en África, pero sí que se han reportado ya algunos casos en Sudáfrica. Y entonces la OMS, en su misión, lo que tenía que hacer era haberla declarado desde ese instante que se extrapoló transcontinentalmente, es decir, por muchos continentes, decir, hombre, esto es una pandemia, atención, pero no lo hizo hasta el último momento. Incluso ya había muerto gente cuando por fin la Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia. Esto porque cuando se declara una pandemia no es tan simple como cambiar de palabra, sino que permite a los presidentes tomar estados de emergencia o estados de excepción, como lo han venido haciendo en América Latina, pero lo pudieron hacer ya cuando por fin la Organización Mundial de la Salud le había dado la gana, y me perdonan la franqueza, de decir, sí, esto es una pandemia. Ya había pasado mucho, se dejó silenciosamente que el virus cogiera la ventaja que tiene hoy en día, y esto es lo que ni la comunidad internacional ni Donald Trump puntualmente le perdonan a la Organización Mundial de la Salud. ¿Usted cree que podrían venir sanciones? Pues tiene que ser así.
Taiwán entra con unos correos que son dramáticos. Esta señora le dijo a gritos al director de la Organización Mundial de la Salud, mire, se están pasando casos, esto ya tiende a volverse más grande que una simple epidemia en Wuhan, donde tienen la gente aislada, porque estamos hablando de noviembre de 2019, y le pido honorosamente que haga algo, porque esto va a empezar a romper fronteras, y así como llega a Taiwán, luego por los aeropuertos se va a diseminar mundialmente. Y la Organización Mundial de la Salud no solo la ignoró, sino que cayó, y siguiendo los intereses de China, quien también ocultó información y hoy la CIA lo revela, pues permitió que esto creciera a esta dimensión que tenemos hoy, que es casi incontrolable. Más con lo último que ha salido, en el cual también tiene que ver mucho, tiene responsabilidad Bannon, y es el veto que ha tenido Bannon hacia Taiwán. Eso me hace también acordar del peso que ha tenido China acallando y disminuyendo la actividad diplomática que ha venido haciendo en muchos campos, o que venía haciendo durante muchas décadas el Dalai Lama. Fíjense que a medida que China ha cogido peso estratégico en el globo y en el juego del ajedrez geopolítico mundial, el Dalai Lama ha venido quedándose solo en su causa de libertad para el Tíbet. Pero además que trae unas consecuencias humanitarias grandísimas, y las vemos aquí nomás, en Colombia, donde no solo vemos la gente nacional, los colombianos que están saliendo con trapos rojos desde los balcones de su casa clamando por hambre, sino que también estamos viendo venezolanos que fueron lanzados de las casas donde vivían, porque con esta crisis, como la mayoría eran trabajadores ambulantes, pues obvio en el aislamiento no podían salir a trabajar. Luego los dueños de las casas, en un acto de inclemencia, los lanzaron a la calle y ahora caminan kilómetros y kilómetros para llegar a la frontera e intentar pasar a Venezuela. Y Nicolás Maduro, bajo una falsa promesa, les ubicó más de 10 vehículos, buses, decía uno Valencia, Táchira, en fin, y ellos, claro, como si uno llegara a Colombia, pues pega para el lugar desde donde es uno, para el terruño. Inocentemente se montaron en esos automóviles, y hoy estamos conociendo grabaciones que se filtraron dramáticas, donde las mujeres están denunciando que las bonitas son ultrajadas, que los niños se están muriendo de hambre, que se desmayan literalmente, y que los hombres son muchos de ellos desaparecidos, que no les dan comida, y que cuando empiezan a lebrestarse o algo, pues por la noche llegan y se los llevan y nunca más vuelven a saber de ellos. Pero además, si se dan cuenta de un solo síntoma, un leve indicio de fiebre, también llegan por ellos y los desaparecen. Es lo que está pasando en los supuestos campos donde iban a llegar los venezolanos que se regresaban a sus países. No se devuelvan para Venezuela. Traten de salir de esta crisis. Aquí habrá colombianos con solidaridad. El gobierno colombiano, por favor, póngale cuidado a esto, porque se están devolviendo para Venezuela y los están desapareciendo. Diosdado Cabello en las últimas horas en su Twitter puso que los traidores de la patria tenían que pagar el precio, que no se les podía olvidar. Están tomando represalias al mejor estilo del régimen chino, que también lo hace con las personas que se levantan contra las injusticias del régimen, al mejor estilo del G2 cubano y al mejor estilo también de los nicaragüenses. Acuérdense del ejército sandinista, que les dice gusanos, y que también muchas personas han denunciado desapariciones simplemente por haberse intentado ir del país. En este caso, pues se fueron del país. Los venezolanos llegaron a Colombia, llegaron a Perú, porque no todos regresan de Colombia. Hay unos que vienen en travesías, incluso caminando desde Ecuador, y cuando logran llegar allá a la frontera, supuestamente los van a llevar a su lugar de origen, pero no, les dicen que tienen que pasar una cuarentena o un aislamiento, lo que es normal. Lo que pasa es que no es normal las condiciones en las que los ponen a pagar esa cuarentena, porque fíjese usted, ¿cómo va a estar usted saludable si no le dan comida, si mucho una vez al día, o no le dan, como están denunciando estas personas? No hay agua para lavarse las manos y mantener una higiene adecuada, las distancias entre las personas están prácticamente hacinadas. Es una situación dramática y urgente la que están viviendo estas personas que se regresaron a Venezuela. Y cuando uno se pone a ver, dice, hombre, pero ¿por qué se regresaron? Pues se regresaron porque es que en las cuarentenas de todos estos países de América Latina donde estaban no podían trabajar.
eran trabajadores ambulantes, se estaban muriendo de hambre igual y también los echaron a las calles. ¿Y cómo iban a pasar las cuarentenas en las calles? Intentaron regresar a su país porque acuérdense que Nicolás Maduro dijo que por favor Colombia pusiera vuelos humanitarios, que para recogerlos, luego les dijo caminen hasta la frontera que yo allá los mando a recoger, dándoselas de buen presidente. Pues no, hay mujeres, niños, ancianos maltratados y aparte hay personas desaparecidas. Y no me lo estoy inventando yo, busquen que ya se encuentran los audios, incluso el periódico El Tiempo tuvo acceso a audios dramáticos donde estas familias están denunciando. Volviendo a todo esto, no es más que un reflejo de la mala acción, de la ineficiencia e ineficacia de la Organización Mundial de la Salud. Y desde ese punto de vista, más los antecedentes que les contaba, donde ocultaron información, donde ignoraron las advertencias de Taiwán, se merecen que Donald Trump haya cortado los recursos. Se lo merecen. Y en Colombia, por ejemplo, se confía más en la Organización Panamericana de la Salud. Tanto así que cuando Nicolás Maduro salió con el cuento de, mire, les voy a regalar 2 máquinas Colombia, que usted lo necesita para realizar las pruebas, el presidente Iván Duque muy inteligentemente le respondió, se lo agradecemos mucho, pero nosotros, según la Organización Panamericana de la Salud, no lo necesitamos. Hay otros países que lo necesitan más. Y entonces salió Rafael Correa y le gritó a Nicolás Maduro, por favor, mándelos a Ecuador. Y lo ignoró. Y ha sido su amigo de siempre. Entonces, ¿qué estaba buscando Nicolás Maduro? ¿Acaso buscaba humillar públicamente al gobierno colombiano? Pues no lo logró. Y ahora está viviendo una crisis absolutamente dramática esa población que confió en él y que se regresó a Venezuela. Y la Organización Mundial de la Salud sigue demostrando ineficiencia, ineficacia. Por supuesto, hace parte de la línea de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Antonio Guterres salió a la defensa de la OMS y de Tedros Adhanom, que lo más sensato sería que renunciara, y dijo, este no es momento para hacer recortes financieros, necesitamos ese dinero de los Estados Unidos, pero entonces revisemos qué ha hecho la Organización Mundial de la Salud, y entonces nos vamos a encontrar estas deficiencias tan graves, que ni siquiera tienen que ver con la mala actuación en sitios que están infestados por la pandemia o en situaciones tan vulnerables como la que viven los venezolanos que se regresaron a este país donde no aparece la OMS por ninguna parte. No ha habido ninguna acción, digamos, clara, contundente que uno pueda mostrar como hecho para su defensa. Pero a eso se suma entonces esta mezquindad de ocultar información y negarse hasta el último momento para declarar una pandemia que le permitía por lo menos a los presidentes de todo el mundo declarar acciones de emergencia que pudieran contener la propagación del virus. Se tardó mucho para eso y eso hizo también que muchos presidentes entraran tardíos a tomar acciones. El punto de análisis hoy tiene que ver hasta qué punto la burocracia, las influencias políticas consagran en esos cargos a personas que no son idóneas. Tedros Adhanom debe renunciar a la Organización Mundial de la Salud. Me atrevo a decirlo por conocimiento de causa y aquí vienen las pruebas. Durante la conferencia de prensa que ofrece todos los martes, Donald Trump anunció que se suspende este financiamiento que Estados Unidos hace a la Organización Mundial de la Salud en medio de esta pandemia por coronavirus en el mundo. Y escuchen bien estas cifras. Ya la pandemia dejó por lo menos 123.920 muertos y casi 2 millones de contagios en una situación que pudo contenerse a tiempo si no se hubiera ocultado información. La OMS señala a Donald Trump que encubrió la difusión de información errónea de China sobre el virus. Y además dijo el presidente de los Estados Unidos que el organismo aceptó sin cuestionar la palabra China e incluso halagaron su transparencia. Dijeron que no había necesidad de imponer restricciones de viaje, que podía seguir circulando la gente tranquilamente entre los aeropuertos y eso probablemente causó que la cantidad de casos se multiplicaran por 20 y la cifra podría ser mayor porque acuérdense que hay un subregistro muy alto y que esa medida de cielos cerrados apenas vino a imponerse hace por lo menos 15 días. Según Trump, la Organización Mundial de la Salud impidió la transparencia informativa sobre el brote de coronavirus y Estados Unidos, su mayor financista, había aportado unos 400 millones de dólares el año pasado. Ahora es el país más infestado por una pandemia de la cual la Organización Mundial de la Salud contó con ese capital de información que era necesario para contenerlo. Y no solo es Estados Unidos, que es el
más afectado en este momento. Recuerden el estrago que hizo en la Unión Europea, recuerden Italia, recuerden España, donde incluso hay un rebrote por estos días y se esperaría que en verano venga en pleno ese segundo brote, y tienen mucho temor porque su economía está resquebrajada. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de dar un duro golpe a España. España está más endeudado que nunca porque la situación tan frenética que vivió ese país le acabó prácticamente toda su economía. Es que primero sabían, segundo, un mismo nacional chino fue el que anunció esto y fue reprimido y murió. Pues en regímenes comunistas uno tiene que saber que cuando se mete con el régimen la vida de uno pende de un hilo, ¿no? Lo estamos viendo en Venezuela, lo vemos en Cuba, lo vimos inclusive con el Khmer Rojo en Camboya, con la Unión Soviética, en la historia triste y negra del comunismo internacional, del comunismo y la izquierda internacional, ¿no? Entonces yo creo que esto, más las cartas de los correos de Hong Kong, más la posición del gobierno de China nacionalista o Taiwán, creo que China tiene que darle una explicación al mundo de qué fue lo que pasó. Ellos se han dedicado a desarrollar una campaña mediática propagandística de resarcimiento del régimen y de la nomenclatura china, que lleva a distraer y a desinformar sobre la verdadera responsabilidad del régimen chino en esto. El régimen chino tiene que responderle al mundo. Esto no tiene nombre y no tiene presentación si un director de la Organización Mundial de la Salud, como lo es Tedros Adhanom, tenía información suficiente para frenarla a tiempo. Donald Trump hace un cuestionamiento que yo creo que es válido incluso para todos los países, cuando se aprovechan de la buena fe de uno. Estados Unidos se está replanteando si esa generosidad que demostró con esos $400 millones del año pasado fue utilizada de la mejor manera posible, porque no puede ser que yo esté financiando una organización supuestamente para que nos cuide la espalda de la salud y ahora sea justamente el país que más plata le ha dado, el país más afectado. La semana pasada el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, había respondido a las acusaciones del presidente de los Estados Unidos y había dicho simplemente ese mismo término con el que utilizan, por ejemplo, cuando dicen los periodistas no deben tomar partido, los periodistas no deben opinar. No, cuando las cosas están mal hechas hay que decirlas. Y le había dicho a Estados Unidos, por favor, señor Donald Trump, no politice esta crisis a riesgo de que esto se traduzca en un número mayor de muertes, y le hago un llamado a los líderes mundiales a no politizar la pandemia. No, pues qué bonita salida. Y entonces, ¿a usted qué le podemos decir, señor Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud? Por favor, sea más diligente, por favor, comparta información cuando sea necesario, especialmente para prevenir esta mortandad mundial. ¿Por qué no lo hizo, señor Tedros Adhanom? Cuando las cosas se tienen que decir, se dicen y punto. Sin embargo, esta semana el organismo se vio involucrado en un escándalo y viene la segunda prueba. Y es que Taiwán anunció que había advertido al organismo de la pandemia. La OMS había desmentido a la presidenta del país asiático, ella se llama Tsai Ing-wen, y ella informó que su país sí había alertado en diciembre del año pasado al menos sobre 7 casos de neumonía atípica en Wuhan, una neumonía muy rara que se estaba presentando. Esa información la desestimó la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dijo él? No, lo está politizando. Seguramente eso fue lo que pensó, pero la ignoró. Y no bastó con esto. No contento con haberla ignorado, ahora dice, jamás recibí esos correos. El régimen chino tiene que pagar por lo que hizo. Y sobre todo, ahora que tiene una economía nuevamente en proceso de crecimiento. Veíamos hoy que mientras todos los países están confinados, tienen la economía en recesión, hoy estaban inaugurando un estadio de fútbol con una gran inversión económica. Entonces uno dice, ¿hasta dónde es verdad la solidaridad del gobierno chino? El gobierno chino tiene que, pues aquí en Sudamérica, los países como Ecuador, el mismo Venezuela, Bolivia, que fueron países que le otorgaron grandes concesiones a los chinos para la construcción de infraestructura crítica nacional y toda cuestión, deberían por lo menos ser un poquito más y actuar en corresponsabilidad con la desgracia que está cayendo sobre estos pueblos, especialmente sobre Venezuela, que ha tenido un impacto directo y que lo va a tener seguramente, al igual que Ecuador.
La situación con Ecuador es que Ecuador, el gobierno Correa dejó ignorado a los chinos, el gobierno ecuatoriano, y esa es la falencia que tiene el gobierno del presidente Moreno para asumir de pronto las nuevas responsabilidades que estamos teniendo. Prácticamente parecido a lo que nos pasó a nosotros, pero con otras protagonistas, cuando se elevó la deuda externa casi 2 veces de lo que estaba o cuando cogió el gobierno Santos, ¿no? Entonces, esas circunstancias son las que hay que ver, de que China sí tiene responsabilidad, tiene una responsabilidad clara ante el mundo. Y entonces ahora aparecen dando unas ayudas, ganando unos liderazgos, aprovechándose de la política aislacionista que en algunos casos, por la defensa de los intereses norteamericanos, está haciendo Trump, que no digo que esté bien en todo caso, en muchas cosas pues no estoy de acuerdo, pero pues como lo dijo él en el Congreso de París, yo soy presidente de los norteameriricanos y defiendo el interés nacional norteamericano. A mí me parece una posición muy clara, pero no puede haber tampoco una intención aislacionista, porque de eso se están aprovechando los chinos y se están aprovechando otras potencias emergentes, ganando liderazgos regionales que después ganan una preponderancia o ganan un liderazgo mundial. Y es que escaló esto a mayores, porque es que además está acusando, Tedros Adhanom dice, como yo soy negro, entonces Taipei está orquestando una campaña de difamación en mi contra, es una campaña muy racista. Conceptos que ofendieron y generaron furia en la administración taiwanesa y por supuesto también a quienes pensamos analíticamente cómo se le ocurre aprovecharse de su condición racial para decir que eso justifica que hubiera ocultado la información que ahora está causando millones de muertes en todo el mundo. O entonces podríamos decir, bueno, señor Tedros Adhanom, usted dice que estas son acusaciones raciales, entonces usted no le paró bolas, como decimos los colombianos, a los correos de Taiwán o de Taipei, porque la presidenta es una mujer y las mujeres son muy histéricas. ¿Podría ser esa entonces la comparación? No caigamos en comparaciones absurdas cuando se está hablando de algo tan serio como la eficacia, la eficiencia ante una situación tan dramática, tan mortal para la humanidad. Una cosa es su condición racial y otra cosa es su eficiencia y su eficacia como director de la Organización Mundial de la Salud. Y las cosas se tienen que hablar claramente. Qué pena aquí con los progresistas que dicen que las razas, que no sé qué, las razas se respetan y eso no tiene nada que ver. Aquí no vamos a confundir el agua con el aceite. Una cosa es su condición racial y otra cosa muy distinta, las funciones, cómo las ha cumplido, con qué eficacia, con qué eficiencia ha sido director de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es muy grave, porque es que estamos hablando de vidas humanas. Se está muriendo la gente y este señor tenía información para contener esta pandemia. El espíritu de esto es que todos despertemos y nos preocupemos y nos preguntemos. Se supone que todos estos estamentos de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, se han ido ganando una especie de poder y de influencia y han hecho que nosotros dependamos de organismos, en este caso como la OMS, para trabajar interconectadamente entre países, para asegurarse de que la información correcta se comparta, para mantener relaciones de confianza, de prevención, sí, con independencia, pero eso sí, con colaboración, con cooperación internacional, que permitan mantener una estabilidad en todos los países, y esto no se cumplió. La OMS, Tedros Adhanom, no cumplió con esos deberes básicos y debe rendir cuentas. Como si fuera poco, la OMS no investigó reportes creíbles de fuentes en Wuhan que contradecían la información oficial de China. Y acuérdense que ahí entra el tercer señalamiento y tiene que ver justamente con esa función que cumplió China en una primera instancia, donde no solo al médico que alertó mundialmente sobre la aparición de este virus lo aisló, lo incomunicó, lo despidieron de su trabajo hasta que enfermó y murió. Cometieron irregularidades bastante fuertes, pero además a los periodistas que empezaron a alertar, que empezaron a decir, mire, estas cifras no coinciden, también los acallaron. Es un régimen comunista. Acuérdense que China opera bajo un régimen comunista. Pues esto también se filtró y la Organización Mundial de la Salud fue una especie de cómplice silencioso, que por omisión terminó orquestando semejante situación que podría verse, si se quiere, como un genocidio. Ahora volvemos a Taiwán. ¿Por qué están tan indignados después de que Tedros Adhanom negara que le habían avisado? Resulta que sí, el gobierno de Taipei explicó
Y abro comillas, debido a su experiencia con la pandemia de SARS en 2003, Taiwán realizó un seguimiento atento de la información sobre el nuevo brote. El 31 de diciembre de 2019, Taiwán envió un correo electrónico al punto focal del Reglamento Sanitario Internacional, estamos hablando del RSI de la Organización Mundial de la Salud, y le informó a la OMS sobre su comprensión de la enfermedad, y también estaba buscando más información por parte de la Organización Mundial de la Salud, si conocía algún antecedente, si existía un virus de estas características de pronto en algún laboratorio que se hubiera escapado. ¿Sí? Dada esa falta de claridad en ese momento, así como los muchos rumores que circundaban, el objetivo de Taiwán, y abro comillas, era garantizar que todas las partes relevantes permanecieran alertas, especialmente desde que el brote ocurrió justo antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en China, que generalmente ve enormes cantidades de personas para viajar. Para ser prudentes, en el correo electrónico dice Taiwán, nos esforzamos por referirnos a la neumonía atípica y notamos específicamente que los pacientes habían sido aislados para recibir tratamiento. Los profesores de la salud pública podían discernir de esta redacción que había una posibilidad real de transmisión de la enfermedad de persona a persona, y esto ponía vulnerable a toda la comunidad mundial, dado que se presentan viajes y a través de los aeropuertos se disemina ese contagio. Sin embargo, debido a que en ese momento todavía no había casos de la enfermedad en Taiwán, no podíamos afirmar de manera directa y concluyente que había habido una transmisión de persona a persona. Eso advertía claramente el correo que le enviaba para ese diciembre Taiwán a la Organización Mundial de la Salud. La alerta temprana de la OMS dice que nunca recibió el correo. Continuaba, abro dos comillas y dos puntos. Los CDC de Taiwán también se comunicaron con el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades en un intento de obtener más información. Sin embargo, en respuesta a nuestras preguntas, dice Taiwán, el coordinador de RSI de la OMS solo respondió con un breve mensaje que decía que la información de Taiwán había sido enviada a colegas expertos. China solo proporcionó un comunicado de prensa. O sea, hubo respuesta, pero ellos dicen que no recibieron nada. Entonces, ¿qué estaban respondiendo si no les habían escrito nada? Aquí están las pruebas, la evidencia publicada, fuente Infobae, donde aparecen todos los correos de Taiwán. Entonces, eso es muy grave. Fíjense también el juego que ha venido haciendo Putin, cómo Putin ha venido ganando peso geopolítico a pesar de que su economía está en declive, a pesar de sus condiciones sociales al interior de su nación, de los derechos humanos, y hoy en día sigue siendo Rusia un país de peso en el ajedrez geopolítico mundial. Así es. Hay una circunstancia muy importante, y es que y yo creo que la última vez que estuve en estas cámaras lo dije, y es que la inteligencia artificial y la tecnología que ha desarrollado los chinos para el control social de su población ha facilitado la política de coartar los derechos fundamentales. Fíjese cómo el médico que denunció en un inicio el coronavirus fue inmediatamente requerido a los pocos horas de haber él entablado una comunicación con colegas y haber mandado uno que otro chat y correo, fue inmediatamente requerido por la autoridad policial china. Esas tecnologías que tiene China al interior de su nación con mecanismos bastante represivos son los que le permitieron manejar con éxito relativo, porque no sabemos qué pasó verdaderamente el problema de la pandemia que afecta a todo el mundo. Claro, además porque hay denuncias de que supuestamente habrían desaparecido algunas personas enfermas y que no habían reportado toda la información que se requería. Esto con la anuencia también de la Organización Mundial de la Salud, que dice Donald Trump que no fue lo suficientemente transparente en el manejo de la información. A pesar de la administración de la presidenta de Taiwán, Ing Wen, teniendo que la enfermedad presentara ese peligro de contagio de persona a persona y que alertó a la OMS y a China y requirió una información para advertir a su sistema sanitario y a la población, nunca le respondieron. Y aunque Taiwán sospechaba firmemente que esa
transmisión de la enfermedad de persona a persona ya estaba ocurriendo en ese momento, pues no pudieron obtener la confirmación a través de los canales existentes, o por lo menos el conducto regular, que se supone que es la máxima autoridad de salud en el mundo, la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, el día en que se envió el correo electrónico mencionado por Taiwán a la OMS, el gobierno de Taiwán activó por sí mismo, es decir, per se en el instante y por decisión propia, el control fronterizo mejorado, y ahí fue donde empezaron a tomar medidas de cuarentena basadas en el supuesto de que ya la transmisión de persona a persona estuviera ocurriendo. O sea, se adelantaron. Taiwán fue un paso adelante por la experiencia que tuvieron con ese SARS, y entonces Taiwán empezó a detectar los pasajeros en vuelos desde Wuhan antes del desembarque. Finalmente confirmaron que ellos pudieron enviar expertos clínicos para conocer un poco más sobre este brote en el epicentro mismo de la pandemia. Mandaron expertos a Wuhan, y a mediados de enero los CDC de Taiwán enviaron expertos para comprender cómo era esta situación del virus, qué medidas se tomaban, qué control había allí y el historial de exposición de los pacientes. Y con base en esas investigaciones preliminares, Taiwán determinó que esta forma de neumonía sí podía propagarse a través de la transmisión de persona a persona. O sea, lo advirtió Taiwán, ni siquiera lo advirtió China, ni siquiera lo advirtió desde Wuhan, donde tenía la gente aislada, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud se pronunció. Fue Taiwán el que solito empezó a tomar decisiones para controlar fronteras, decisiones para aislar a los pacientes que llegaran desde Wuhan por los aeropuertos, y decisiones como por ejemplo mandar expertos hasta el epicentro de la pandemia para entender de qué se trataba todo esto. Y hoy, 15 de abril de 2020, lo que podemos decir es que Taiwán está celebrando 0 contagios, porque ellos desde el primer instante impusieron protocolos como los guantes y los tapabocas. Por eso me indigna cuando escucho médicos diciendo que no usemos tapabocas. Por Dios, yo le creo a Taiwán. Ellos tuvieron una experiencia muy dramática con el SARS en 2003, y ahora con esta pandemia del coronavirus han sido los que desde el primer instante han dicho guantes y mascarilla, no toque nada y mantenga distancias, y hoy están celebrando 0 contagios. Entonces, ¿a quién le creemos? Para los que no conocen bien este tema de Taiwán, les voy a contar, es muy interesante. Mire, Taiwán, que hoy lo llama China Taipei, ¿sí? ¿Y por qué lo llama Taipei? Porque en un momento fueron del Imperio Chino, pero hoy en día son un país con su propia presidenta, con una cultura bastante occidental, con una economía de mercados abiertos, y esto pues le incomoda a China, porque además se convierten en un país donde el analfabetismo es del 0%, el empleo es casi el 100%, o sea, es un país que funciona a la perfección. Está dirigido por una mujer y se encuentra a unos 130 kilómetros más o menos de China continental, pero se ha declarado una nación independiente, y durante más de 70 años pues China se ha negado a reconocer la soberanía de Taiwán, y entonces lo bautizó Taipei. Y usted en este momento busca un tiquete electrónico para irse a Taiwán y no lo va a encontrar, porque se llama Taipei. ¿Por qué? Porque China lo quiso así, hizo todo lo internacionalmente posible desde la Organización de Naciones Unidas y demás, y entonces hoy se llaman Taipei, pero son Taiwán. Y ha sido una lucha constante para que vuelva a estar bajo el control de Beijing, o sea, de China. Y en medio de esa pelea diplomática, la OMS pues ya se quitó la careta, tomó partido por Beijing, tomó partido por China, y actúa bajo los intereses de China, y ha impedido que Taipei, o Taiwán, como usted lo quiera llamar, pueda participar de paneles sobre sanidad. Los aislaron, a pesar de que son uno de los países con mayor experiencia, como ya les digo, después de esa epidemia que vivieron con el SARS en el 2013. Finaliza este correo diciendo: fuentes de noticias indican hoy que al menos 7 casos de neumonía atípica fueron reportados en Wuhan, China. Sus autoridades sanitarias respondieron a los medios que no creían que los casos fueran SARS. Sin embargo, acuérdese que los SARS son los virus estos creados en laboratorio. O sea, el coronavirus fue creado en laboratorio. Sin embargo, los ejemplos están todavía bajo estudio y los casos fueron aislados para el tratamiento. Agradecería mucho si tiene información relevante para compartir con nosotros. Muchas gracias por su atención en este asunto. Se despide Taiwán. Miren la humildad que pone Taiwán, esa disposición de colaborarle a la Organización Mundial de la Salud, incluso al mismo China, esa proactividad de tomar ellos mismos medidas de control en las fronteras, de mandar expertos hasta el epicentro de la epidemia, que ahora es pandemia, que siempre fue un alto riesgo de convertirse en lo que es
hoy en día todo este caos. Y mandó los expertos hasta allá para conocer y para tener información, y todo el tiempo lo ignoraron. Se cayó la careta de la Organización Mundial de la Salud, la Organización China de la Salud, como les dicen muchas personas. La situación con la OMS no es rara en las Naciones Unidas. Desgraciadamente la escuela idealista de la seguridad cooperativa se adueñaron, la izquierda internacional se adueñó, y es una agenda ideologizada. Nosotros lo vemos en nuestra política doméstica, como delegados de la ONU lo que hacen es ser portavoces de organizaciones al margen de la ley a veces, o van en contra siempre de los gobiernos que le ponen o quieren poner el orden en las conductas de sus ciudadanos. Entonces esa agenda izquierdista es lo que hace que las organizaciones internacionales pierdan su credibilidad, porque deben ser netamente neutrales y deben propender por la convivencia y la paz duradera. Para eso las crearon. Por supuesto, y me uno a esa conclusión, dado que pues basta con pruebas, como por ejemplo la insatisfacción que existe en muchas de las naciones frente al papel que ha jugado también la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet con el caso de Venezuela, y por supuesto esta es la fresa que le faltaba al pastel y que viene por parte de Tedros Adhanom, el director de la OMS. Coronel Jaime Ariza, un abrazo, gracias, qué gusto tenerlo siempre aquí, micrófonos abiertos, puertas abiertas, y agradecimiento siempre por su tiempo y su disposición. Gracias, Nata, por todo. Muy feliz amable noche. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí estaba esa colaboración que nos dio el coronel Jaime Ariza, quien además de ser un excelente analista internacional, experto en inteligencia contra inteligencia, es profesor también de África y Asia en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, a quienes continúan pensando que vivimos en el planeta de Alicia, en las maravillas, pues sigan pensando que todo este tipo de cosas no son más que líneas conspiranoicas, pero quienes estamos de verdad entendiendo la geopolítica profunda nos damos cuenta que cada vez es más difícil tratar de ocultar esos intereses que se han venido denunciando desde hace muchos años por unas pocas personas que injustamente fuimos señalando muchas veces de conspiranoicos. Y hoy personas, me atrevo a decir, como yo, que éramos escépticas, que simplemente nos basábamos en la teoría pragmática de la geopolítica, estamos dándonos cuenta de que tenían mucha razón, y por eso lo llamamos geopolítica profunda, porque ya es inevitable. Hablaba ahorita más temprano con alguien de un gobierno, de un país de aquí de América Latina, y me decía: acabo de salir de una conferencia con fulano de tal, ustedes se van de para atrás si les dijera quién, y ha dicho que efectivamente este sistema tiene que caer y va a caer, y muy probablemente va a caer este año o el otro, a más tardar, porque no va a dar para que esta burocracia que hoy en día, a partir de pruebas, a partir de investigaciones, se están dando cuenta que internacionalmente es casi imposible de sostener, y con todas estas alianzas, relaciones sospechosas con países con preferencia, cuando en realidad deberían ser organizaciones que de verdad garantizaran esa estabilidad mundial y no lo logran, pues simplemente no tienen futuro. Ese era un poco el plano del análisis político. Ahora vamos a hablar un poco de ese análisis científico, y estamos viendo aquí al lado este premio Nobel de Medicina del año 2008, Luc Montagnier, el virólogo francés que, como les decía al inicio del programa, revolucionó en las últimas horas, porque estas declaraciones son creo que del 27 de abril en el canal francés CNews, y lo que dijo básicamente es: quítenme si quieren el premio Nobel de Medicina, pero esto fue creado en un laboratorio. Pues vamos a revisar un poco, porque a estas declaraciones también se unió, por ejemplo, la revista Lancet con un artículo que hizo, generó bastantes suspicacias. Todo el mundo está haciéndole seguimiento a ese artículo, dado que la revista Lancet básicamente decía que se había revivido una duda frente a esta situación, al origen de esta situación. Dijo que a finales de enero habían publicado un estudio, entre los autores había 7 médicos, además de un hospital de Wuhan, que fue la ciudad china epicentro donde surgió todo esto, y según el cual la paciente cero de este SARS pues nunca había pisado el mercado donde se supone que comenzó el contagio
por animales. Acuérdense que esa es la teoría que defiende la OMS, que esto tendría origen animal. Pues la paciente cero jamás pisó esos mercados donde se vendían esos animales, y en cambio esta paciente cero era una investigadora del laboratorio biológico con nivel de seguridad 4 en la ciudad de epicentro, o sea, en Wuhan. Esta, digamos que es la teoría a partir de ese artículo que hace la revista The Lancet, que tiene a mucha parte de esa facción de científicos realmente revolucionados, porque además este laboratorio biológico con nivel de seguridad 4 que opera en Wuhan, para los que no saben, es donde también se estudian enfermedades tan delicadas como, por ejemplo, cuando hablamos del ébola o cuando hablamos de neumonías. Entonces, ese artículo que saca la revista The Lancet, pues obviamente fue asumido por gran parte de la comunidad médica internacional, la comunidad científica, y dijeron, entonces esto no tiene origen animal como lo asegura la OMS. Y ahí estamos, entre esas dos vertientes, una que dice que viene de aquí, otra que dice que viene de allá, y entonces a nosotros los mortales de a pie, los civiles comunes y corrientes, pues lo que nos queda es pensar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una guerra económica, estamos hablando de una guerra biológica, estamos hablando de una guerra de emergencias humanitarias en todo el mundo. ¿Qué es lo que pretenden? Que se desestabilice, por supuesto, la economía, que esto caiga sobre nosotros directamente, que el desespero empiece a sacar ese instinto humano, a veces que es cruel, que es irracional, que se enfrenten unos con otros. Estas son las preguntas que trae este análisis, un análisis, como les digo, desde el aspecto geopolítico y desde esa geopolítica profunda también. Y las personas que siguen creyendo que estamos habitando en un planeta donde todo marcha bien, pues esperamos que esta sea la oportunidad para despertar. Yo celebro que hay mucha gente que está despertando. Incluso mucha gente que hace parte de importantes gobiernos está despertando y está viendo la situación, cómo están pasando las cosas realmente, cómo prepararnos. Miren, yo lo que les digo es, si esto es verdad, lo que nos está pasando o no, porque también se enfrentan teorías que es más una enfermedad con community manager a bordo, es decir, que le han hecho más que propaganda y sobrepropaganda porque su objetivo es aterrorizarnos y generar pánico. Pues de todas maneras, aunque esto fuera verdad, no hay que bajar la guardia, hay que seguir manteniendo responsabilidad, disciplina, autocuidado, es muy crucial. Pero lo que sí, digamos, es hacerle un llamado a los gobiernos, celebrar gobiernos como por ejemplo el gobierno de Donald Trump, que dice que él no detiene la economía. Se están tomando acciones puntuales en varios estados, pero se ha negado de alguna manera a detener completamente esa economía porque sabe muy bien que los países no pueden frenarse de la noche a la mañana. Es un hombre que está combatiendo muy duro, créannos, muy duro frente a situaciones muy complejas que se están presentando desde otras facciones de poder que probablemente ustedes no entienden o todavía no, o apenas están empezando a comprender. Yo apenas llevo muy poquito también enterándome, pero créanme que así como él, hay otros presidentes que van bajo esa línea donde están protegiendo más que nada a sus poblaciones, y cuando nos dicen hay que hacer aislamientos inteligentes, ese es el camino correcto. Porque ni tanto que frenen las economías de los países, ni menos que genere, digamos, una situación mucho más caótica de lo que ya la estamos viviendo. Y por eso nosotros tenemos que ser muy responsables también con esas peticiones que nos hacen de cuidarnos, de estar pendientes de que las cosas marchen bien. Eso es lo más crucial. Yo quiero agradecer a todas las personas que esta noche nos han apoyado con el superchat. Este no fue un programa sencillo, la verdad, fue un programa que también nos sacó muchos aspectos del tema humano, es decir, no puede ser que haya gente tan cruel que esté pensando en desestabilizar de esta manera a las sociedades del mundo, y por eso, pues digamos que no fue un programa fácil desde ese punto de vista, pero yo creo que hay cosas que se tenían que decir. Por eso les decía, cuando las cosas están mal, pues simplemente se dicen. Habrá gente a la que les sangren los oídos cuando se dicen las cosas tan directamente, pero yo creo que así tiene que ser, porque nos han manipulado de tal manera y durante tanto tiempo que nos dicen, los periodistas no pueden opinar. ¿Por qué no podemos opinar? En este momento me vuelvo una ciudadana, y como ciudadana del mundo tengo derecho a mostrar lo que no anda bien,
Y si usted puede despertar con esto que les estamos diciendo, con toda la recopilación de evidencias, con entrevistas de personas que conocen muy bien el tema, pues enhorabuena que usted despierte. Si usted quiere mantenerse dormido y atacarnos, pues entonces hágalo, escriba, diga, ¿qué es esto? Usted puede pensar lo que quiera, eso es lo bonito de las democracias. Por eso yo creo que cuando a uno le preguntan cómo prepararnos, lo primero que tenemos que decir es prepararnos siendo más conscientes que nunca de que ahora lo que más que hay que defender son las libertades personales, la libertad de pensamiento y la libertad de la información. Eso es lo primero que hay que defender, porque si no tenemos esas tres herramientas, estamos dejando que entren estos controles totalitarios que son la agenda por lo que vemos y ya no tan a largo plazo, sino que cada vez corre más el tiempo. Este fin de semana vamos a tener con nosotros a Mauricio Moritz. Vamos a estar hablando de varias cosas que se están dando complejas, entre otras cosas con algunos testimonios, con alguna revisión y tendremos muchas imágenes, mucho material para que ustedes no se desconecten y estén con nosotros. Vamos a estar con él el día domingo a las 10 de la noche. Nuestros programas siempre son en directo a las 10 de la noche. Quienes hacen parte recientemente de esta comunidad de analíticos, les queremos dar la bienvenida. Esperamos que les guste, que estén con nosotros, que sean de esas mentes despiertas, de esas conciencias libres. Veo que este chat se mueve mucho, como se han dado cuenta, ustedes son una familia. Me gusta mucho que reaccionan en bloques, digamos en bloques, se preguntan, se responden, por ahí cuando no les gusta algo también lo dicen, y eso me gusta mucho porque lo que queremos en esta comunidad es mentes pensantes. El respeto, la primera regla. Quien no respete, bien sea a otro miembro de nuestra comunidad o nuestro trabajo, aquí no se permiten saboteos y chao, que ustedes mismos ya saben qué hacer. Pero quienes están por aportar, incluso con preguntas que a veces controvierten alguna de las tendencias del análisis, si la pregunta es válida, yo me pongo a pensar y digo, wow, qué buen punto, y les contesto, y quienes lo han hecho saben que les respondo y les digo, oye, qué bien, no me había dado cuenta. Ayer, por ejemplo, me escribió alguien y me decía, Sandra, Sudáfrica no queda arriba como dijiste, queda abajo, tuve un lapsus, y yo le dije, oye, muchas gracias, sí, tuve un lapsus. Sudáfrica está abajo del continente africano y no sé por qué lo visualice arriba. A veces uno tiene lapsus, nadie es perfecto y por eso somos un equipo. Y esta comunidad de analíticos también me enseña mucho. Santiago me manda mucha información, Santi Fornés aporta también muchísimo. Veo que muchas de ustedes, muchas personas de las que hacen parte de esta comunidad, muchas personas de ustedes, pues nos hablan completamente desde el corazón, desde sus preguntas, desde esa misma incertidumbre que créanme que nosotros también la tenemos, pero ¿cuál es nuestra herramienta? La libertad y la información, y a eso es a lo que apuntamos. Así que muchas gracias por su atención. Mañana les tendremos también otro importante tema. Estamos hablando, acuérdense que terminaba el análisis de esta manera, estamos hablando de una guerra económica, estamos hablando de una guerra médica, como lo dijo Donald Trump, estamos hablando de una guerra que pretende emergencias humanitarias en todo el mundo. ¿Cómo prepararnos a ello? Eso lo vamos a tener el lunes. Mañana vamos con nuestra tertulia de Mónica Calle News y vamos a tener también mucha información dirigida a Venezuela y América Latina, pero el lunes les tengo un excelente invitado que nos va a estar hablando. ¿Esto es qué? ¿Qué generación de guerra es? Porque hay unos que dicen, no, es de cuarta generación, otros dicen, no, es de quinta. Y Carlos, nuestro colega de Contracultura, me ha dejado pensando el día que lo entrevisté, me dijo, esto es de sexta generación. Y yo, pero ¿cómo sexta? Si es que hasta lo máximo que conocemos es hasta la quinta. ¿Y sabe cuál fue su argumento? Y me dejó pensando. Dijo, es que ahora van por la mente de las personas. Entonces el lunes vamos a estar con un experto en este tipo de cosas y él nos va a contar. Él también es profesor de inteligencia y contrainteligencia y estudia muy a profundidad todas estas situaciones. Gracias por su atención, abrazo muy fuerte, Dios los bendiga a todos. Respeten para que los respeten, traten bien a los demás, quiéranse mucho. Abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. Recuerden que no competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Si es nuevo, lo invitamos a que se suscriba y active la campana. Estamos en directo de lunes a viernes a las 10 de la noche. Bueno, de lunes a viernes no, de lunes a lunes, porque también emitimos sábados
y domingos, así que no se desconecten a las 10 de la noche y ahí seguimos con ustedes, construyendo conciencias libres, mentes abiertas y por supuesto defendiendo las democracias y las libertades. Gracias. Dios con todos. Feliz noche. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv